una recaudación en términos nacionales de menos de 2.400 millones de soles. En consecuencia, 1.200 millones de soles de menor recaudación y de menor transferencia a los gobiernos locales, que está posibilitando un escenario de contradicciones, de crisis, etcétera. Culmine, por favor. Porque no se han tenido esta cultura de previsión, todo el peso de la responsabilidad recae en el gobierno de turno. Actualmente, señor presidente, existe una ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Eso está bien. Hasta hoy nuestros presupuestos se han calculado con criterio cortoplacista, a lo sumo con una proyección de 3 años, señor presidente. Esta propuesta que se está discutiendo el día de hoy va a permitir darle una mayor predictibilidad a nuestros presupuestos y en consecuencia al gasto público, desvinculándolo de las fuertes variaciones de los precios internacionales de los minerales y del gas. Tenemos economías altamente dependientes, colegas, de las fluctuaciones y las variaciones de los mercados internacionales. Bajan los precios de los minerales e inmediatamente vemos que se afectan las economías nacionales. Se trata entonces, en síntesis, de atender este tema. Se va a crear un fondo intangible administrado por un directorio conforme. Congresista Ibérico. Toda cordialidad y respeto, simplemente recordar, presidente, que este es un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y según reglamento, cuando es por unanimidad, corresponde a 2 minutos por bancada cada intervención, lo que no da más que un vocero por bancada. Probablemente le rogaría que nos ciñamos al reglamento del Congreso de la República, presidente. Gracias. Gracias. El cumplimiento del reglamento del Congreso de la República y habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Cárdenas Sarrón, presidente de la Comisión de Presupuesto. Bueno, gracias, presidente. Nosotros queremos hacer algunas aclaraciones en algunos artículos. En el artículo número 6, me solicita el uso de la palabra el congresista Daniel Bogatás, presidente. Congresista Bogatás. Una interrupción, perdón. Sí, resulta muy interesante la propuesta que ha traído el presidente de la Comisión de Presupuesto, pero hay un faltante que es la deuda social que tiene el país, que no está contemplada en ninguno de todos los artículos. O sea, seguimos hablando solamente de la deuda externa, no existe la deuda interna y no está considerada dentro de los análisis que tienen que tener el contenido del marco macroeconómico multianual. Entonces estaríamos hablando de cifras que son absolutamente engañosas, porque no están considerando ni la deuda con la Seguridad Social, ni la deuda con los devengados de la ONP, ni deudas que son reales y que el Perú tendrá que pagar en algún momento. En ese sentido, yo le pediría al presidente de la Comisión que nos haga una explicación o que modifique el artículo 15 para que se consideren en el marco macroeconómico multianual. Gracias. Congresista, le pide una segunda Presidente, interrupción. el congresista Guayama me solicita una interrupción. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Solamente para proponer, señor presidente, espero que las pueda acoger, 3 pequeñas modificaciones al texto sustitutorio. Por ejemplo, en el artículo 15, contenido de marco macroeconómico multianual. En el inciso B, las principales variables macroeconómicas, entre las cuales se incluirán obligatoriamente las siguientes: PBI nominal, crecimiento real del PBI, inflación promedio y acumulada anual, tipo de cambio, exportaciones, importaciones de bienes, PBI potencial y precio de mediano plazo de los principales metales e hidrocarburos de exportación. Ahí que incluye la palabra también hidrocarburos. En el artículo 23, sobre el Consejo Fiscal, una pequeña modificación en el inciso D del punto 23.1,
Créase el Consejo Fiscal como una comisión autónoma adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objetivo será contribuir con el análisis técnico independiente de la política macrofiscal, mediante la emisión de opinión no vinculante a través de informes en las siguientes materias. Inciso D. La metodología para el cálculo de las cuentas estructurales a que se refiere el artículo 17 de la presente ley y el PBI potencial y los precios de exportación de mediano plazo. Este pequeño párrafo al final. Y por último, en las disposiciones complementarias transitorias, en la segunda disposición complementaria transitoria, sobre la metodología para el cálculo de las cuentas estructurales. Culmine, congresista. Para la elaboración de la metodología para el cálculo de las cuentas estructurales a que se refiere el artículo 17 de esa ley, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá contar con la participación de expertos independientes en materia fiscal. Esta metodología deberá ser publicada por lo menos 90 días calendarios previos a la publicación del siguiente marco macroeconómico multianual. Por último, para terminar, presidente, una pequeña también corrección o aporte en el artículo 6 sobre la regla fiscal del gasto no financiero del Gobierno Nacional. Sobre el punto 6.4. El gasto no financiero del Gobierno Nacional en materia de personal permanente o temporal, cualquiera sea su régimen de contratación y pensiones, incluyendo las transferencias que efectúe para financiar dichos rubros, no podrá ser mayor al límite que se determinará aplicando la tasa de crecimiento del PBI potencial en términos nominales al límite estimado de gasto no financiero en materia de personal y pensiones del año anterior. El decreto supremo al que se refiere el numeral 6.1 incluirá el límite de gasto no financiero en materia de personal y pensiones previsto en este numeral. Para la determinación del límite nominal de este gasto se utilizará el punto medio del rango meta de inflación establecido por el Banco Central de Reserva del Perú. Gracias, presidente. Continúe, congresista Cadena. Gracias, presidente. Nosotros también queremos hacer algunas precisiones en el artículo número 6, en lo que se refiere al numeral 6.2, la letra C. En la letra C, cuando se hubiera adoptado medidas de política tributaria que genere cambios permanentes en los ingresos fiscales de al menos 0.3% del PBI, la palabra dice podrá, debería de decir deberá modificarse el límite de gasto hasta por el monto equivalente. Entonces la palabra clave es acá, cambiar podrá por deberá. En lo referido a las disposiciones complementarias finales, en lo que se refiere a la segunda, referido al reglamento, dice el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo referendado por el Ministro de Economía y Finanzas, aprobará el reglamento de la presente ley dentro del plazo de 90 días hábiles de su entrada en vigencia. Debería de decir, la ley deberá de entrar en vigencia en el plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigencia de la primera disposición complementaria transitoria. ¿No es cierto? Entonces esperemos, vamos a tomar nota y vamos a hacer estas modificaciones. Además, vamos a tener en consideración todas las propuestas que habrían realizado los señores congresistas. En este caso, el congresista Leonidas Guayama ha hecho algunas modificaciones al artículo número 6, a la disposición complementaria transitoria segunda, al artículo 15, a lo referido al artículo 23, en lo que concierne al Consejo Fiscal, además de la propuesta del señor Tito Valle, que habría sido leída por el señor congresista Hernán, y también la acumulación del dictamen del proyecto de ley número 2666, el cual se acumulará el proyecto de ley número 2728/2013 CR, de autoría del señor congresista Valle, del señor congresista Andrade, Crisólogo, Espinosa, Guaire y Omonte. En ese sentido, vamos a hacer entrega estos cambios y estas modificaciones al señor relator para que puedan ser leídas.
Mientras está llevando el documento, quisiéramos dar respuesta a algunas de ellas. Respecto a lo que habría mencionado la congresista Alcorta, que se debe de incluir algunas instituciones como el CEPRAN, el Banco Central de Reserva, creo que eso le quitaría la independencia. Creemos que este Consejo Fiscal debe de ser independiente, capaz de poder fiscalizar los procedimientos y políticas fiscales que desarrolla el Ministerio de Economía y Finanzas. Presidente, me solicita una interrupción la congresista Alcorta. Pero ya ha dado las dos intervenciones. Disculpe, presidente. Respecto a lo que habría mencionado el congresista Pari, en lo referido al Ministerio de Economía, ¿por qué tiene que aprobar las normas por decreto supremo? El Ministerio de Economía y Finanzas es el encargado de determinar las políticas fiscales en el Estado. El Banco Central de Reserva del Perú es el responsable de determinar las normas referidas a las políticas monetarias en el país. Entonces, es por eso que el Ministerio de Economía y Finanzas son los encargados de poder dar a través del decreto de urgencia algunos procedimientos que están establecidos en la norma. En lo que hubiera referido la congresista Marta Chávez respecto al Fondo de Estabilización Fiscal, respecto a la intangibilidad, esta va a permanecer, se va a mantener, sino que se inviertan estos dineros no quiere decir que no sean intangibles. Hoy mismo los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal se invierten. Lo que se está solicitando en este caso es que se hará publicar la estrategia de inversión. Entonces, creemos que es importante que esta aclaración. En lo referido al congresista Hurtado, disculpe congresista, ya he dado las dos interrupciones y quisiera mencionarle en todo caso al congresista Hurtado respecto a lo que habría mencionado, respecto al Consejo Fiscal. En ese sentido, nosotros estamos refiriéndonos al Fondo de Estabilización Fiscal, no al RIN, a las reservas internacionales netas. Entonces, presidente, nosotros quisiéramos mencionar y decirle al señor congresista Hurtado, respecto al Consejo Fiscal, tiene que ser independiente, tiene que ser externo, como habríamos mencionado ya la respuesta al congresista Pari. Estos deben de fiscalizar todos los procedimientos y políticas que desarrolla el Ministerio de Economía para su buen funcionamiento. Entonces, damos el uso de la palabra, presidente, si usted lo permite, al señor relator para que pueda leer los cambios que se han establecido para ir y solicitar la votación de este dictamen, el número 2666. Congresista Chávez, por alusión. Se suspende la sesión por el simulacro. Bien, tal como lo ha anunciado el titular del Poder Legislativo, Freddy Otárola, se suspende la sesión plenaria por el simulacro de sismo convocado y coordinado por el INDECI, Instituto de Defensa Nacional, justamente Instituto de Defensa Civil, en coordinación con las diferentes instituciones del Estado, tanto públicas o privadas. Vamos a dar pase a nuestra compañera, en estos momentos ya están saliendo del hemiciclo del Parlamento Nacional, a nuestra compañera Mónica Paredes, quien se encuentra en el hall de los pasos perdidos. Así es, Elsa, muchas gracias. Nosotros estamos aquí en el hall de los pasos perdidos. ¿Cómo podemos apreciar? Vamos a hacer que nuestro camarógrafo rote la cámara. Los congresistas y trabajadores ya están saliendo del hemiciclo del Pleno del Congreso. Ahí podemos apreciar que, bueno, están circulando hacia la Plaza Bolívar. Bien, vamos a dar pase a nuestro compañero Ricardo Alba, quien está precisamente en la Plaza Bolívar. Efectivamente, estamos aquí ya en los exteriores del Congreso de la República, como van observando ustedes, con tranquilidad, con mucha prudencia, están abandonando ya el recinto legislativo los parlamentarios de los diferentes grupos políticos, quienes han hecho un alto en la sesión plenaria. Ese es el orden que recomienda el Instituto Nacional de Defensa Civil para evacuar edificaciones de este tipo. El sismo nocturno que se desarrolla hoy justamente tiene por finalidad
pues que tanto parlamentarios, trabajadores, periodistas y visitantes al Poder Legislativo se encarguen justamente de evacuar el Parlamento de la manera más ordenada a fin de evitar cualquier contratiempo que pudiera registrarse en una situación como la que se está desarrollando hoy. Hay que recordar que esta jornada de prevención tiene como magnitud aproximadamente 8 grados y además sirve para también conocer la capacidad de evacuación, la rapidez con la que se efectúa esta, pero también conocer los lugares más seguros del recinto legislativo. Recomienda Defensa Civil que la evacuación se desarrolle en la Plaza Bolívar, que es el ámbito en donde, digamos, las medidas de seguridad son de mayor magnitud para poder enfrentar cualquier contingencia ante un sismo de intensidad como el que se prevé se pueda registrar en cualquier momento en Lima, más aún cuando nos encontramos en lo que significa la zona costera, donde se ubican las placas de Nazca, que son, digamos, la de mayor tendencia a sufrir movimientos telúricos de intensidad y magnitud. Recordemos que según el último reporte de Defensa Civil, en lo que va del año se han producido más de 160 movimientos sísmicos en el Perú, lo que representa un equivalente a casi a 1 interdiario en lo que va del presente año, y es por eso que se desarrollan este tipo de acciones de prevención convocadas y promovidas por el Instituto Nacional de Defensa Civil. Vamos viendo el orden ahí de los parlamentarios que han evacuado, como lo hemos ido observando, el interior del Congreso para ubicarse aquí en la Plaza Simón Bolívar. También el personal de seguridad y de defensa civil del Congreso, provistos con sus chalecos y brazaletes, han guiado a los parlamentarios, así como también a los trabajadores a poder desplazarse por la zona más segura del recinto legislativo e ir justamente a ubicarse hacia este sector, que sería la Plaza Bolívar la más recomendable según Defensa Civil. Congresista, buenas noches. Esta es la parte más segura según Defensa Civil para evacuar en un sismo de magnitud. Efectivamente, nosotros tenemos la orden de Defensa Civil para salir a evacuar desde el Congreso de la República y felicitamos a todos los colegas congresistas por salir en forma ordenada. Quiere decir que el Congreso está preparado ante estas eventualidades que se puedan dar. Le agradezco mucho. Efectivamente, hay que decir que la tranquilidad es primordial. Congresista Luz Salgado, buenas noches. La tranquilidad es importante para este tipo de jornadas, ¿verdad? Sí, es importante, pero lo que yo he visto es que salen con mucha lentitud. Tenemos que ser más rápidos a la hora de salir porque este es un edificio antiguo y las cornisas son lo primero que se va a caer si hay un grado 8. Entonces, con tranquilidad, sin atropellar a nadie, pero creo que más rápido debe ser la evacuación. Tema a tomar en cuenta, sin duda. Así es, y también decir que si esto se ha caído, le estoy preguntando al presidente del Congreso dónde nos vamos a reunir. Ya tenemos que tener un lugar de contingencia, podría ser el Pentagonito. Le agradezco mucho, muy gentil como siempre. A ver si vamos avanzando con la cámara un instante, por favor. Está por aquí también el presidente del Congreso de la República, con quien vamos a conversar justamente para que nos dé su opinión respecto a lo que ha significado esta jornada de simulacro. Hay todavía deficiencias en la evacuación, a pesar que ahora está mucho más fluida que en los anteriores simulacros. Sin embargo, la práctica nos va a ayudar a seguir mejorando. Y creo que si seguimos mejorando vamos a evitar la pérdida innecesaria de vidas. Importante el momento sobre todo y la rapidez en evacuar, ¿verdad? Así es, fue rápido, pero reitero, tiene que ser mucho más sin correr porque eso podría ocasionar otra serie de problemas. ¿La Plaza Bolívar es la más segura, presidente, para ese tipo de acciones? Sí, acá no nos amenaza la caída de nada. Y obviamente también hay que prever qué pasa después del sismo, ¿no? Sí, cómo movilizarnos a nuestras zonas, etcétera, etcétera. Congresista Otárola, estamos en vivo para Canal. Bien, en las declaraciones que viene dando el presidente del Congreso, Freddy Otárola. Hay todavía deficiencias, pero las estamos mejorando con la práctica. Creo que todos los peruanos tienen que tomar conciencia que estamos en una zona altamente sísmica. Con eso no queremos alarmar, sino decir la posibilidad que en cualquier momento podría haber, ojalá que no lo haya. Y para eso tenemos que estar preparados. Lo que hemos hecho hoy día es un ejemplo de civismo. Hemos evacuado con celeridad, pero insisto y reitero, con la práctica vamos a seguir mejorando. La importancia que haya sido de noche también, porque un sismo no tiene hora, presidente.
En efecto, tenemos que estar preparados para un acontecimiento de esta naturaleza en cualquier momento y en cualquier lugar. Muy gentil al titular del Parlamento que ha encabezado esta jornada de prevención que se desarrolla aquí en el Congreso de la República y en todas las dependencias públicas y privadas de nuestro país. Mónica Paredes está también en el hall de los pasos perdidos para que nos cuente cómo se está desarrollando esta jornada de simulacro. Mónica. Ya los trabajadores y congresistas están retornando al hemiciclo para continuar con el pleno del Congreso, pero hay que tener en cuenta también el tema cuando hay una emergencia, no hay que evitar, bueno, Defensa Civil dice que hay que evitar llamar, así hay que mandar mensajes de texto, usar el internet, y otro que indica y que está a disponibilidad en casos de emergencia que ha indicado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el 119 más 1, no hay que marcar el 119 más 1 y más el número de celular para dejar el mensaje, un número de celular que se haya elegido en el grupo de la familia, y para recuperar ese mensaje también hay que marcar el 119, el número 2 más el número de celular elegido. Pero también lo otro que es muy importante es el kit de emergencia. Y Defensa Civil también recomienda que hay que tener en el kit de emergencia una radio portátil, un kit de primeros auxilios con medicamentos básicos, agua embotellada, comida enlatada y bueno, mantas, silbatos, linternas, entre otros artículos que hay que tener precisamente al lado de la puerta en la casa, pues en el domicilio. Hay que indicar que durante todo el año se han producido 163 sismos, así como lo oye, 163 sismos sentidos, es lo que ha indicado IGP. Y bien, lo tenemos acá al congresista Martín Belaunde, quien nos va a hablar sobre lo transcurrido en este simulacro de sismo. Congresista, importante esta evacuación, este simulacro que se hace, el simulacro nocturno. Yo creo que es importante, se ha hecho en forma ordenada, tranquila, no apresurada, no haya corrido. Son ensayos que se tienen que hacer, porque efectivamente cuando comienzan las sirenas, todos tenemos que salir. Tranquila y ordenadamente. Así es. Usted lo ha dicho, me ha quitado la palabra de la boca, pero la felicito. Y nos felicitamos a todos y ojalá que sigamos felicitándonos, que no tengamos sino ligeros temblores como el que hemos tenido esta mañana a 5 para las 7 de la mañana. Sí, justamente hablábamos de eso. En el transcurso de todo el año hemos tenido 163 sismos y el que, bueno, se ha producido más del 6.9, si no me equivoco, ha sido en Arequipa, si es que no me equivoco. Así es, en la parte norte de Arequipa, en la provincia de Caravelí. Ayer también en Huarmey hubo un sismo de 4.5. Ah, también en Huarmey. Bueno, sí, esto es una zona sísmica, hay actividad sísmica. No hemos tenido sismos de gran intensidad desde el que tuvimos el 15 de agosto en Ica, en Cañete, Chincha, Pisco e Ica, que también se sintieron sus efectos aquí. Pero en fin, yo creo que estos ejercicios son necesarios. Ojalá que la ciudadanía haya respondido positivamente, porque de nuestra respuesta positiva depende que se salven las vidas humanas que todos queremos mantener. Muchísimas gracias, congresista. Bien, vamos a ir nosotros con nuestra compañera Elsa Iturriaga, porque ya se está haciendo el llamado para el reinicio de este pleno. Adelante, Elsa. Muchas gracias, Mónica, por esta amplia información del simulacro de sismo que ha sido convocado por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECI, en coordinación con las diferentes instituciones públicas y privadas. Este simulacro nocturno se ha desarrollado con total normalidad y éxito. Falta ajustar un poco los tiempos, como han anunciado ya algunos parlamentarios. De igual forma, señalar que se desarrolló de manera responsable y también siguiendo el orden en este tipo de prácticas que se desarrollan a lo largo del año con total responsabilidad, como ya lo anunciamos. Bien, nosotros vamos a continuar con el desarrollo de la sesión plenaria aquí en el hemiciclo principal de sesiones.
También de votación el proyecto de ley 2666 de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que fue sustentado por el legislador Johnny Cárdenas, que propone la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia. El dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto con una fórmula sustitutoria publicada en el portal del Congreso el 3 de octubre del 2013. Acaba de anunciar el titular del Parlamento Nacional, Freddy Otárola, que se ha reanudado la sesión tras de cumplir con lo establecido en este simulacro nacional de sismo. Sí, presidente, gracias. Hemos sobrevivido, gracias a Dios, presidente, al sismo, y entonces podemos seguir. No, le decía al señor presidente de la comisión dictaminadora que no es conveniente lo que se pone aquí en el dictamen cuando se menciona que los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal se invierten. Debería ponerse se depositan, en todo caso, porque la inversión significa un riesgo, señor presidente. Entonces, si los fondos son intangibles, como deben ser y seguir siéndolo, entonces deben precisarse que se depositan en Banco Central de Reserva del Perú o en el exterior en un fideicomiso, está bien. Y además, también lo que he señalado es que hoy la ley no hace ninguna distinción respecto del capital y de los intereses, sino todo, intereses y capital tienen la intangibilidad que la actual ley les da. Entonces no tiene sentido que en un año electoral se liberen los intereses para tener libre disponibilidad del Tesoro Público. Yo creo que lo sano es que se mantenga la actual intangibilidad íntegra de capital más intereses del Fondo de Estabilización Fiscal, presidente. Eso era lo que quería decir y me parecía que el señor presidente de la comisión o no había captado lo que yo había señalado o yo lo estaba entendiendo mal. Gracias, presidente. Congresista Rimanachín, que tiene una cuestión previa, creo. Gracias, presidente. Hemos presentado un documento por escrito cumpliendo con el acuerdo por unanimidad de la Comisión de Descentralización del Congreso de la República, en el que estamos pidiendo que este proyecto de ley pase a la Comisión de Descentralización. ¿Por qué, presidente? Porque plantea un nuevo esquema de condiciones para determinar los presupuestos de los gobiernos subnacionales. Se elimina así la posibilidad de negociación de los mismos. Y si queremos, presidente, evitar una futura fuente de conflictos con los gobiernos regionales y municipales, debe el MEF dar las explicaciones del caso ante los representantes de los gobiernos regionales y municipales en la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. El 1 de octubre se acordó solicitar se derive este proyecto de ley a la Comisión de Descentralización por un acuerdo unánime, presidente. Además, la propuesta incorpora un conjunto de reglas para la administración del gasto no financiero, deuda y endeudamiento de gobiernos regionales y municipales, así como para la transferencia y seguimiento de su desempeño. Igualmente, presidente, colegas todos, este proyecto de ley deroga diversos artículos del decreto legislativo 955, Ley de Descentralización Fiscal. Hemos sido informados, además, presidente, que este tema no fue trabajado en la Comisión sobre Descentralización Fiscal conducida por el propio Poder Ejecutivo, cuyas tareas culminaron el mes de agosto y en la que no participaron tanto los representantes del AMPE, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la REMURPE. Para todos ellos esta presentación es una sorpresa. El ministro de Economía, presidente, no solamente no votó por Ollanta, sino que el ministro de Economía tiene una política totalmente enajenada a los intereses nacionales. Y ese es un tema fundamental que debemos abordar. Un acuerdo de esta materia, presidente, debiera ser al menos informado y dialogado por los involucrados, pues constituye un verdadero pacto fiscal de largo plazo. No debe seguir el camino fácil de la imposición. No se ha recogido siquiera las opiniones de los actores de los gobiernos subnacionales.
La propia Lope, presidente, en el artículo 4 dice que en materia de formulación de políticas nacionales se establecen mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, cosa que no ha sucedido en este caso. El asunto propuesto es un tema de materia de descentralización, por eso la Comisión por unanimidad ha creído conveniente presentar esta cuestión previa con la finalidad de que pase este proyecto de ley a la Comisión de Descentralización del Congreso de la República. Gracias, presidente. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Jorge Rimanachín para que el presente proyecto pase a la Comisión de Descentralización. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. En estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia a fin de votar una cuestión previa relacionada con el proyecto de ley 2666 que propone la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Este dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto con una fórmula sustitutoria, fue sustentado por el titular de ese grupo dictaminador, Johnny Cárdenas. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 73 señores congresistas al voto. No, ...73 congresistas presentes en el hemiciclo del Parlamento Nacional han registrado su asistencia y proceden a la votación referida al proyecto de ley 2666 que propone una norma de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Se trata de una iniciativa con carácter de urgencia enviada por el Poder Ejecutivo, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto con una fórmula sustitutoria. Se trata de una cuestión previa para que pase a la Comisión de Descentralización. El proyecto de ley 2666.
Este tema ha sido ya aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y se está planteando una cuestión previa que en estos momentos está en proceso de votación para que pase a la Comisión de Descentralización. El cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 4 congresistas, en contra 63 y 3 abstenciones. Más Acuña, rojo. Rondón, rojo. Molina, rojo. Resultado final, 4 a favor, 66 en contra, 3 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Se va a dar lectura. Congresista Chacón, rojo. Se va a dar lectura. Gagó, rojo. Se va a dar lectura a las modificaciones presentadas por la comisión. Congresista Cárdenas. Modificaciones al texto presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el 3 de octubre de 2013. Artículo 6. Regla fiscal del gasto no financiero del Gobierno Nacional. Puntos suspensivos. 6.2. La modificación del límite de gasto no financiero del Gobierno Nacional deberá contar con un sustento detallado de la propuesta y solamente procederá en los siguientes casos. Puntos suspensivos, literal C. Cuando se hubieran adoptado medidas de política tributaria que generen cambios permanentes en los ingresos fiscales de al menos 0,3% del PBI, deberá modificarse el límite de gasto hasta por el monto equivalente. Disposiciones complementarias finales. Segunda, reglamento. El Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, aprobará el reglamento de la presente ley dentro del plazo de 90 días hábiles de la entrada en vigencia de la primera disposición complementaria transitoria. El reglamento considera disposiciones referidas a la metodología para el cálculo de las reglas fiscales de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las entidades responsables de remitir información, la evaluación del cumplimiento y demás disposiciones que se requiera para la aplicación de la presente ley. Artículo 6. Regla fiscal del gasto no financiero del Gobierno Nacional. Puntos suspensivos. 6.4. El gasto no financiero del Gobierno Nacional en materia de personal permanente o temporal, cualquiera sea su régimen de contratación y en pensiones, incluyendo las transferencias que efectúe para financiar dichos rubros, no podrá ser mayor al límite que se determinará aplicando la tasa de crecimiento del PBI potencial en términos nominales al límite estimado de gasto no financiero en materia de personal y pensiones del año anterior. El decreto supremo a que se refiere el numeral 6.1 incluirá el límite de gasto no financiero en materia de personal y pensiones previsto en este numeral. Para la determinación del límite nominal de este gasto se utilizará el punto medio del rango meta de inflación establecido por el Banco Central de Reserva del Perú. Disposiciones complementarias transitorias. Puntos suspensivos. Segunda. Metodología para el cálculo de las cuentas estructurales. Para la elaboración de la metodología para el cálculo de las cuentas estructurales, a que se refiere el artículo 17 de esta ley, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá contar con la participación de expertos independientes en materia fiscal. Esta metodología deberá ser publicada por lo menos 90 días calendarios previos a la publicación del siguiente marco macroeconómico multianual. Artículo 15. Contenido del marco macroeconómico multianual. Puntos suspensivos, literal B. Las principales variables macroeconómicas, entre las cuales se incluirán obligatoriamente las siguientes: PBI nominal, crecimiento real del PBI, inflación promedio y acumulada anual, tipo de cambio, exportaciones, importaciones de bienes, PBI potencial y precio de mediano plazo de los principales metales e hidrocarburos de exportación. Subcapítulo 2 del Consejo Fiscal. Artículo 23, Consejo Fiscal. 23.1.
créase el Consejo Fiscal como una comisión autónoma adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, cuyo objeto será contribuir con el análisis técnico independiente de la política macrofiscal mediante la emisión de opinión no vinculante a través de informes en las siguientes materias. Literal D. La metodología para el cálculo de las cuentas estructurales a que se refiere el artículo 17 de esta ley y el PBI potencial y los precios de exportación de mediano plazo. Artículo 8. Medidas correctivas. Puntos suspensivos. 8.4. Los gobiernos regionales y gobiernos locales que en el año fiscal anterior hubieran incumplido alguna de las reglas fiscales previstas en el artículo 7 de esta ley y que no hayan cumplido con las metas de convergencia al cumplimiento de las reglas fiscales del informe multianual de gestión fiscal a que se refiere el artículo 20 de la presente ley, siempre y cuando en este último caso se encuentren obligados a hacerlo en el marco de la implementación gradual de la obligación de presentar dicho informe, están impedidos en tanto persista el incumplimiento de lo siguiente. Puntos suspensivos. Cuando se verifique el cumplimiento a que se refiere el presente numeral por al menos 2 años consecutivos dentro de un mismo periodo de mandato, el presidente regional o alcalde, según corresponda, deberá sustentar ante el Congreso de la República las razones del incumplimiento y las medidas correctivas adoptadas. Dicha sustentación se realiza a partir del día siguiente de la publicación del último informe anual de evaluación a que se refiere el literal C del numeral 19.2 del artículo 19 de esta ley. Lo señalado en el presente numeral está sujeto a la implementación gradual de la obligación de presentar el informe multianual de gestión fiscal. Artículo 20. Informe multianual de gestión fiscal de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Puntos suspensivos. El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante resolución ministerial, establecerá los criterios de selección gradual y la relación de los gobiernos regionales y gobiernos locales que deberán elaborar y remitir el informe multianual de gestión fiscal. Para tales efectos, la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas brindará la asistencia técnica correspondiente a los gobiernos regionales y gobiernos locales, considerando la implementación gradual de la obligación de presentar el informe multianual de gestión fiscal y los criterios que se establezca en el reglamento de la presente ley. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Con las modificaciones leídas. Tal como lo ha anunciado el presidente del Congreso de la República, Freddy Otárola, ya finalizó el debate del proyecto de ley 2666, que propone una norma de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Ya la relatoría encargada ya de dar cuenta justamente a la representación nacional del texto final, el mismo que se va a proceder a votar previo el registro de la asistencia de los congresistas que se encuentren en el hemiciclo. A los televidentes que recién se conectan a la señal del canal del Congreso de la República, Central de Noticias del Parlamento, la representación nacional procede en estos instantes a registrar su asistencia para la posterior votación del proyecto de ley 2666 que plantea una norma de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal.
Esta es una transmisión en vivo de lo que está aconteciendo en esta sesión plenaria vespertina. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia y dictaminada por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República con una fórmula sustitutoria, la misma que fue publicada en el portal del Congreso el 3 de octubre de este año. La Junta de Portavoces acordó la exoneración del plazo de la publicación del dictamen y la ampliación de la agenda para esta oportunidad. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Vamos a proceder ya a la... Han registrado asistencia 76 señores congresistas. Al voto. Luego registrar su asistencia 76 congresistas presentes en este recinto parlamentario. Proceden entonces a la votación del proyecto de ley 2666, que propone una norma de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. Ya se dieron los argumentos, la fórmula sustitutoria a través de un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República fue sustentada por el titular de ese grupo de trabajo, el congresista Johnny Cárdenas. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Paza, de la Torre, Nayab, Tevez, Irupailla, Cabrera, Inga, Rimarachín, Acuña, Portugal, Taíd, congresista Müller, congresista Portugal, votación cerrada. Han votado a favor 71 señores congresistas, en contra 2, una abstención. Más. Acuña verde. Resultado final: 72 a favor, 2 en contra, una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2666. Ha pedido la palabra el presidente de la comisión. Gracias, presidente. Viendo por conveniente la importancia de esta norma, solicitamos que se someta a la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Tras el pedido del titular del grupo dictaminador de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República,
Johnny Cárdenas, se procede entonces a realizar la segunda votación del proyecto de ley 2666 que propone la ley de fortalecimiento de la responsabilidad y transparencia fiscal. El mismo que fue aprobado en primera votación hace unos instantes con 72 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Benítez, Inga, Iberico, Belaúnde, congresista Belaúnde, sírvase a ejercer su derecho de voto. Acuña. Votación cerrada. A favor 48, en contra 22, una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 2666. Se va a dar cuenta de una modificación al cuadro de comisiones. Modificación al cuadro de comisiones correspondiente al periodo anual de sesiones 2013-2014. Comisión de Descentralización sale como titular el congresista Rondón Fudinaga. Ingresa como titular el congresista Ceballos Salinas. Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana. Sale como titular el congresista Belaúnde Moreira. Ingresa como titular el congresista Benítez Rivas. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado por unanimidad. Se solicita la dispensa de trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan. Aprobado. Se suspende la sesión para continuar el día de mañana, viernes 11 a las 2:30 horas. Congresista Acuña, verde.